Tengo una relación complicada con los perros desde chico. No es miedo en el sentido clásico, no es el tipo de cosa que me hace cruzar la vereda cuando veo uno en la calle. Es algo más específico, una incomodidad con los perros que no se comportan como perros. Los que no ladran cuando deberían, los que no se mueven cuando algo se acerca, los que te miran de una manera que no corresponde a ninguno de los comportamientos que uno aprende a leer en un animal doméstico. Esos me generan algo que no sé llamar de otra manera que alerta. Lo que voy a contar tiene que ver con un perro que se comportaba exactamente así. Soy médico veterinario. Trabajo en una clínica en San Fernando, en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y llevo 12 años atendiendo animales en esa zona del país. Conozco los perros de la zona con la intimidad de alguien que los ha visto nacer, crecer, enfermarse y morir durante más de una década. Sé cómo se comportan los perros rurales de esa región, los que viven en fundos, los que andan sueltos por las rutas, los que tienen dueño y los que no. Tengo ese conocimiento en el cuerpo, en los reflejos, en la manera en que leo un animal antes de acercarme. Por eso lo que pasó en la ruta a Pichilemu en mayo de 2021 me perturbó de una manera que todavía no he resuelto del todo. Había salido un sábado a la mañana en mi camioneta para un fin de semana en la costa. Solo, sin plan específico, con la necesidad de 2 días fuera de la clínica que se fue acumulando a lo largo de un mes especialmente pesado de trabajo. La ruta entre San Fernando y Pichilemu es una de esas rutas chilenas que en la primera mitad son completamente normales y que en la segunda mitad, cuando empieza la cordillera de la costa, se convierten en algo diferente. Curvas que no terminan, cerros cubiertos de pino y eucalipto que tapan el cielo desde los costados. Y una sensación de aislamiento que no es desagradable sino que te recuerda que estás en un lugar donde las cosas funcionan con reglas distintas a las de la ciudad. A unos 40 kilómetros antes de llegar a Pichilemu, en un tramo de la ruta que pasaba por un fundo de forestación, vi al perro. Estaba al costado del camino, en la berma, parado y mirando hacia la ruta. No estaba tirado, no estaba durmiendo, no estaba comiendo nada. Estaba parado, erguido, con la postura de alguien que espera. Frené la camioneta. No porque pensara que el perro estuviera en peligro inmediato, estaba bien posicionado, lejos del asfalto, en una postura que no era la de un animal asustado ni la de un animal herido. Frené porque algo en esa postura no me cuadraba y porque 12 años de veterinario me han enseñado que cuando algo no me cuadra con un animal, vale la pena detenerse. Bajé la ventanilla. El perro era un mestizo grande, de pelo corto y oscuro, en buen estado físico aparente, no estaba flaco, no tenía heridas visibles, no tenía el aspecto del perro que lleva semanas en la calle. Tenía collar, lo que significaba que tenía o había tenido dueño. Le silbé. No reaccionó. Le hablé. Tampoco. No movió la cola, no se acercó, no retrocedió. Siguió mirando hacia la ruta con esa fijeza que en un perro normal indicaría que está rastreando algo con la vista o con el olfato, pero que en este caso no correspondía a ningún estímulo visible. La ruta estaba vacía en los dos sentidos. No había nada que mirar. Me bajé de la camioneta. Me acerqué despacio, con el lenguaje corporal que uno usa con un perro desconocido, lateral, sin contacto visual directo, sin movimientos bruscos. El perro no reaccionó a mi aproximación de ninguna manera. No levantó las orejas, no tensó el cuerpo, no me miró. Siguió mirando hacia la ruta como si yo no estuviera ahí. Me detuve a 1 metro de él. Desde esa distancia pude ver detalles que desde la camioneta no había podido. El collar era de cuero, con una chapa metálica que tenía grabado un nombre. Me agaché para leerlo. El nombre era Copue. Nada más. Sin número de teléfono, sin dirección, sin ningún dato de contacto. Solo el nombre. Le puse la mano en el lomo, despacio, con la firmeza tranquila que uno usa para que un animal sienta que no hay amenaza.
La temperatura era normal. El pelo estaba seco, sin el barro ni la humedad que tendría un perro que hubiera estado largo tiempo en la intemperie. Palpé la columna, las costillas, las articulaciones, sin dolor aparente, sin nada que indicara lesión. Físicamente, el perro estaba bien. Pero seguía sin reaccionar a mi presencia de ninguna manera. Eso en términos veterinarios tiene un nombre: disociación del entorno. Es lo que ocurre en estados de shock severo, en ciertos tipos de intoxicación, en algunas condiciones neurológicas. Un animal que no registra estímulos que debería registrar. Un animal que está físicamente presente pero que no está respondiendo al mundo que lo rodea. El problema era que no había ningún signo físico que justificara ese estado. No había evidencia de trauma, no había síntomas de intoxicación, no había nada que mis 12 años de oficio pudieran señalar como causa. Decidí llevarlo conmigo. No podía dejarlo ahí, en una ruta de montaña, en ese estado. Abrí la puerta trasera de la camioneta. El perro subió sin resistencia cuando lo guié, con la misma pasividad con que había dejado que me acercara. Se sentó en el asiento de atrás y siguió mirando hacia adelante, hacia el parabrisas, con la misma fijeza con que había mirado la ruta. Manejé hasta Pichilemu. Durante el viaje, el perro no se movió del lugar, no exploró el interior de la camioneta, no mostró ningún interés en el paisaje que pasaba por las ventanas. Solo miraba hacia adelante. En Pichilemu pregunté en el almacén donde siempre paro si alguien conocía un perro llamado Copioe, describiendo el animal. El hombre del almacén, que conocía a medio pueblo como todos los almaceneros de los pueblos chicos, frunció el ceño. Me preguntó de dónde lo había sacado. Le dije que lo había encontrado en la ruta, en el tramo del fundo de forestación. El hombre me miró un momento. Después salió de detrás del mostrador y fue a la puerta del almacén, como si necesitara verificar que el perro seguía en mi camioneta. Volvió. Se quedó callado unos segundos antes de hablar. Me dijo que Copio era el perro de una familia que tenía un fundo en esa zona. Que la familia había tenido un accidente en esa ruta 8 meses antes, la camioneta había salido de la curva en un tramo de neblina intensa y había caído al costado de la montaña. El padre, que manejaba, había muerto en el lugar. La madre y la hija habían sobrevivido con lesiones graves. Me dijo que Copio había estado en la camioneta cuando ocurrió el accidente. Que había sobrevivido y que en los días posteriores la familia, que estaba hospitalizada, no había podido hacerse cargo de él. Que los vecinos del fundo lo habían alimentado un tiempo pero que el perro había dejado de quedarse en el fundo, salía, se iba, y lo encontraban de vuelta en la ruta, en el mismo lugar donde había ocurrido el accidente. Parado y mirando. Me dijo que lo habían buscado varias veces para llevarlo de vuelta. Que siempre volvía. Que algunos en el pueblo decían que el perro estaba esperando. No esperando que volviera el dueño que había muerto, eso hubiera sido la versión sentimental de la historia. Sino esperando algo que nadie sabía nombrar con precisión. Algo que el perro sabía que iba a pasar en ese punto específico de la ruta y que los humanos no podían ver. Le pregunté si la familia había podido retomar al perro. Me dijo que la madre, cuando salió del hospital, había ido al fundo a buscar sus cosas y había intentado llevarse a Copioe. Que el perro había subido al auto, había viajado hasta la ciudad, y que a los 3 días había desaparecido del departamento donde estaban viviendo. Que lo habían encontrado de vuelta en la ruta, en el mismo lugar. Que la madre eventualmente había dejado de buscarlo. Me quedé con Copio esa noche en el hospedaje donde me alojé en Pichilemu. Durmió en el piso de la habitación, quieto, sin el movimiento típico de un perro que sueña. A la mañana siguiente, cuando desperté, el perro no estaba. La ventana estaba cerrada. La puerta también. No había manera de que hubiera salido solo. Pregunté en recepción. Me dijeron que no habían visto al perro salir.
que en la mañana cuando revisaron la habitación de servicio no había ningún perro. Volví a San Fernando por la misma ruta del día anterior. Cuando pasé por el tramo del Fondo de Forestación, en el mismo punto exacto donde lo había encontrado el día anterior, Copio estaba ahí, parado en la berma, mirando hacia la ruta. Exactamente igual. No frené esta vez. Seguí manejando. Miré por el espejo retrovisor hasta que la curva lo ocultó. El perro no se movió mientras lo vi. Siguió ahí, parado, esperando. Lo que sea que espera. Con una paciencia que los animales tienen y que los humanos perdimos hace mucho tiempo. Y que a veces, cuando recorro esa ruta y llego a esa curva, siento que lo voy a encontrar de nuevo. Que siempre va a estar ahí. Mirando hacia el lugar donde algo terminó y donde él, por razones que ningún manual de comportamiento animal explica, sigue sin poder irse. El verano del año pasado lo pasé solo en una cabaña en las afueras de Villarrica, en la región de la Araucanía. No fue una decisión romántica ni una búsqueda espiritual ni ninguna de esas cosas que la gente de ciudad hace sonar más profundas de lo que son cuando las cuenta. Fue una decisión práctica. Me había separado en octubre, el departamento en Santiago estaba lleno de cosas que me recordaban lo que había terminado. Y una amiga que tenía una cabaña arrendada cerca del lago me ofreció quedármela por diciembre y enero a un precio que no podía rechazar. Me fui con mi auto cargado, el mínimo de pertenencias, y la esperanza silenciosa de que 2 meses lejos de Santiago me dejaran ser otra persona o al menos ser la misma persona sin tanto ruido de fondo. La cabaña estaba bien. Lago Villarrica a 3 kilómetros, bosque de araucarias y coigüe alrededor, silencio real. El tipo de silencio que en Santiago uno cree recordar pero que cuando lo vuelve a encontrar resulta más profundo de lo que la memoria guardó. 2 habitaciones, cocina equipada. Una terraza que miraba hacia los cerros y donde me pasé la mayor parte del tiempo que no estaba caminando o leyendo o haciendo las pocas cosas que uno hace cuando el programa intencional del día es no tener programa. El perro apareció en la segunda semana. No llegó de golpe, fue una aparición gradual, como la de alguien que primero se asoma y después entra cuando verifica que no hay peligro. El primer día lo vi parado al borde del bosque, a unos 50 metros de la cabaña, mirando hacia la terraza. Era negro, grande, de pelo largo y oscuro que hacía que en la sombra del borde del bosque casi no se distinguiera del fondo. Lo vi durante un momento y cuando volví a mirar ya no estaba. El segundo día estaba más cerca. A unos 20 metros, en el claro delante de la cabaña, sentado. Misma postura quieta, mismo pelo oscuro, mismo silencio. El tercer día estaba en la terraza cuando salí con el café de la mañana. No me ladró. No se movió al verme. Me miró con esa calma que tienen algunos perros viejos, los que ya no necesitan evaluar a cada persona que encuentran porque han visto suficiente gente como para saber que la mayoría no representa ni peligro ni promesa. Le puse agua en un recipiente de plástico. Después le di algo de comida, lo poco que tenía que pudiera darle a un perro. Lo comió sin apuro, bebió el agua, y se echó en la terraza con la naturalidad de alguien que lleva tiempo queriendo hacer exactamente eso. Lo llamé Negro, que es el nombre con el que los chilenos nombramos a la mitad de los perros negros del país y que en su caso parecía suficiente. Negro se quedó. No adentro de la cabaña, en la terraza, a veces en el claro delante, nunca lejos. Dormía afuera, no pedía entrar, comía lo que yo le daba y complementaba con lo que encontrara en el bosque. Era una compañía perfecta para el tipo de soledad que yo necesitaba, presente pero no demandante. Ahí pero sin necesitar nada de mí que no pudiera dar. Lo que tardé en notar, quizás 2 semanas después de que llegó, fue la dirección en que siempre miraba. Negro miraba siempre hacia el este. No exclusivamente, no con la rigidez de algo automático,
pero cuando estaba quieto, cuando no había ningún estímulo específico que demandara su atención, la orientación default de su cabeza era hacia el este. Hacia los cerros que quedaban en esa dirección, hacia el bosque que se densificaba en ese lado de la propiedad. Al principio no le di importancia. Los perros miran hacia donde hay cosas interesantes para sus sentidos, olores, sonidos, movimientos que el ojo humano no capta. Que Negro mirara hacia el este con frecuencia podía significar 100 cosas distintas, la mayoría de ellas completamente mundanas. Pero una noche, a principios de enero, Negro me despertó. No ladró, me despertó con otra cosa. Fue el sonido del movimiento, el sonido de un perro que está nervioso en el piso de madera de la terraza, ese chasquido rítmico de uñas contra madera que indica que el animal está de pie y que se mueve sin quedarse quieto. Me levanté. Salí a la terraza. Negro estaba de pie, mirando hacia el bosque del este. No con la calma de siempre, con la tensión visible del perro que ha detectado algo y que no sabe todavía si lo que detectó requiere alarma o solo vigilancia. Las orejas levantadas, el cuerpo ligeramente encorvado hacia adelante, la cola baja. Miré hacia donde miraba. El bosque a esa hora era oscuridad total, sin luna, sin ninguna fuente de luz, el negro compacto del bosque nativo de noche. No vi nada. No escuché nada. Negro estuvo así durante casi 20 minutos. Después, gradualmente, la tensión se fue de su cuerpo. Las orejas bajaron, la cola encontró una posición neutral, y el perro se echó en la terraza y cerró los ojos. Al día siguiente caminé hacia el bosque del este. No me adentré, caminé hasta donde los árboles empezaban y miré desde ahí. Nada fuera de lo habitual. Piso de hojas, troncos, el silencio del bosque nativo en verano que es un silencio lleno de insectos y pájaros y movimiento pequeño pero sin nada que justificara la reacción de Negro de la noche anterior. La misma escena se repitió 4 veces más durante el resto de enero. Siempre de noche, siempre con el mismo patrón, Negro de pie en la terraza, mirando hacia el este, tenso y quieto durante entre 15 y 30 minutos, y después la resolución gradual de la tensión y el perro echándose de nuevo. En ninguna de esas 4 noches vi ni escuché nada desde la terraza. Pero en la 4ª noche, la última vez que pasó, hice algo diferente. En vez de quedarme en la terraza mirando hacia donde miraba Negro, fui adentro de la cabaña, agarré la linterna más potente que tenía, y me fui directamente al bosque del este. Caminé unos 30 metros adentro del bosque, lo suficiente para que la cabaña quedara fuera de la vista. La linterna iluminaba bien, era una linterna de trabajo, de las que se usan en las faenas forestales de la zona, con un alcance de más de 20 metros. No había nada. O nada que yo pudiera ver o escuchar o detectar con ninguno de mis sentidos. Me quedé quieto durante unos minutos. El bosque en silencio, la linterna encendida, el frío de la noche austral metiéndose por la ropa. Cuando volví a la cabaña, Negro seguía en la terraza en la misma posición. Pero algo había cambiado. Cuando me vio salir del bosque, el perro se puso de pie y se acercó a mí con una urgencia que no le había visto antes. No agresiva, urgente. Me olfateó, me rodeó, volvió a olfatearme, con el comportamiento de un perro que verifica que algo está en orden. Se me ocurrió, en ese momento, que quizás lo que Negro vigilaba todas esas noches no era algo que estuviera en el bosque, sino algo que intentaba salir de él. Y que yo, al entrar, había hecho lo contrario de lo que el perro llevaba semanas tratando de impedirme hacer. No sé si eso tiene sentido. No sé si tiene sentido ninguna interpretación de lo que pasó esas noches en Villarrica. Soy un hombre de ciudad que pasó 2 meses en el sur de Chile con demasiado tiempo para pensar, y sé perfectamente que el contexto puede hacer que cualquier cosa parezca más significativa de lo que es. Pero también sé lo que vio en la cara de Negro cuando salí del bosque. Y lo que vio no era alivio de que yo estuviera bien.
Era algo más parecido al alivio de que yo hubiera salido antes de que algo que estaba adentro se diera cuenta de que yo había entrado. Me fui de la cabaña en febrero, cuando terminó el arriendo. El último día, cuando cargué el auto, Negro estaba en la terraza mirándome. No con el gesto del perro que siente que lo están abandonando. Con la calma de siempre, con esa quietud suya que era la primera cosa que había notado en él. Le llené el recipiente de agua. Le dejé toda la comida que me quedaba. Le puse la mano en la cabeza un momento. Él me miró. Después miró hacia el este. Y yo subí al auto y manejé de vuelta a Santiago sin mirar por el espejo retrovisor. Porque hay despedidas que es mejor no prolongar. Y hay perros que uno encuentra y que no le pertenecen a uno ni a nadie. Que pertenecen al lugar donde los encontraste. Y que saben cosas de ese lugar que es mejor no preguntar. Mi padre murió en agosto de 2019. No voy a rodear eso con eufemismos ni con la distancia que a veces uno pone entre el hecho y la palabra para hacerlo más manejable. Murió. Tenía 67 años, un cáncer de páncreas que se lo llevó en 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Y una vida que había sido complicada en muchos aspectos pero que él había llevado con una consistencia y una dignidad que yo, siendo honesto, tardé años en reconocer porque durante mucho tiempo estuve demasiado ocupado con las partes complicadas como para ver las otras. Éramos distantes, él y yo. No enemigos, no con el peso dramático de una relación rota, simplemente distantes, con la distancia de dos personas que se parecen demasiado en ciertos aspectos como para poder estar cómodas cerca. Mi madre me lo dijo una vez con la precisión de las madres que ven a sus hijos mejor de lo que ellos se ven. Me dijo que mi padre y yo nos poníamos nerviosos el uno al otro porque cada uno le recordaba al otro cosas de sí mismo que prefería no ver. Tenía razón. Y cuando él murió, esa distancia se convirtió en algo que no podía resolverse ya porque la única persona con quien podría haberse resuelto no estaba. Lo cuento porque es el contexto sin el cual lo que voy a narrar no se puede entender del todo. Mi padre vivía en Valdivia. Había vivido ahí toda su vida, había criado a sus hijos ahí, había envejecido ahí con la tranquilidad de alguien que nunca sintió la necesidad de irse a ninguna otra parte. Cuando murió, yo fui desde Santiago para ayudar a mi madre con los trámites y con todo lo que hay que hacer cuando alguien muere, que es mucho más de lo que uno espera cuando no lo ha hecho antes. Me quedé 10 días. Los primeros 5 fueron los de los trámites, el certificado de defunción, el funeral, los papeles del banco, las llamadas a la gente que había que llamar. Los siguientes 5 fueron los de después, que son en cierta manera más duros que los del principio porque el movimiento para y el silencio entra y uno tiene que empezar a estar con lo que pasó. En esos últimos 5 días fue cuando encontré al perro. No en la casa de mis padres, en el barrio. Valdivia es una ciudad con muchos perros sueltos, como la mayoría de las ciudades del sur de Chile, y el barrio donde vivían mis padres, un barrio residencial de casas antiguas cerca del río Calle. Tenía su propia fauna canina callejera que los vecinos conocían y toleraban con la indiferencia afectuosa de la convivencia larga. Pero este perro no era de los que yo reconocía del barrio. Lo vi por primera vez un miércoles a la tarde, sentado en la vereda de enfrente de la casa de mis padres. Mediano, de pelo grisáceo y corto, con la cara de los perros viejos que tienen una expresión que en los humanos llamaríamos cansancio pero que en los animales es otra cosa, experiencia, quizás. O simplemente el peso de haber existido durante mucho tiempo. Me miró cuando pasé. No con la expectativa del perro que espera comida ni con la evaluación del que no sabe si uno es amenaza. Me miró de la manera en que me miró y no supe qué hacer con esa mirada porque no era la mirada de un animal. Era demasiado directa. Demasiado específica. Como si me conociera. Al día siguiente estaba de nuevo. Mismo lugar,
misma postura, mirándome cuando salí a comprar pan a la panadería de la esquina. Esta vez me detuve frente a él. Le hablé. No reaccionó a las palabras, pero tampoco se alejó. Me dejó acercarme y me dejó ponerle la mano en la cabeza con la pasividad de un animal que acepta el contacto sin pedirlo. Le pregunté a la vecina del lado, una señora que llevaba 30 años en el barrio y que conocía cada perro de un radio de 10 cuadras, si sabía de quién era. Me dijo que no lo había visto antes. Que había aparecido esa semana, hacía 2 o 3 días. Y entonces dijo algo que me detuvo, me dijo que había aparecido el día del funeral de mi padre. No lo dijo como dato significativo, lo dijo como dato cronológico, con la neutralidad de alguien que organiza la información en orden temporal. Pero el dato era el que era. Esa tarde le conté a mi madre sobre el perro. Salió conmigo a verlo. El perro seguía en la vereda de enfrente, en el mismo lugar. Mi madre lo miró durante un momento largo que yo no supe leer. Después me dijo algo que no esperaba. Me dijo que mi padre, cuando era joven, antes de que yo naciera, había tenido un perro. Un mestizo grisáceo, de pelo corto, que había sido su compañero durante años y que había muerto de viejo cuando mi padre tenía cerca de 30. Me dijo que mi padre nunca había vuelto a tener otro perro después de ese. Que lo había querido de una manera que él nunca había podido explicar bien y que la pérdida lo había afectado más de lo que la gente de alrededor hubiera esperado de alguien tan poco dado a mostrar el afecto. Me dijo que el perro de la vereda se parecía a ese perro. No idéntico, parecido. En el color, en el tamaño, en la forma de la cara. Le pregunté cómo se llamaba el perro de mi padre. Me dijo que Gris. Me quedé mirando al perro de la vereda. El perro me devolvió la mirada con esa fijeza tranquila que tenía desde el principio. En los días que quedaban antes de volver a Santiago, el perro siguió ahí. Todas las mañanas cuando salía estaba en la vereda de enfrente. Todas las tardes cuando volvía, lo mismo. No pedía nada, no molestaba a nadie, no interactuaba con los otros perros del barrio. Solo estaba ahí, en ese lugar específico, mirando hacia la casa de mis padres. Mi madre empezó a dejarle comida en un plato en la vereda de la casa. El perro cruzaba, comía, y volvía a su lugar. Con la regularidad de algo que tiene una rutina. El último día antes de volver a Santiago, me senté en el escalón de la puerta de entrada de la casa de mis padres y me quedé un rato mirando al perro. Él me miraba a mí. El sol de la tarde de Valdivia, que en agosto llega bajo y dorado desde el oeste, nos iluminaba a los dos de lado. Le hablé. No sé por qué, no soy de los que les hablan a los perros desconocidos en la calle. Pero en ese momento y en ese contexto, con 10 días de trámites y silencio y la presencia ausente de mi padre en cada rincón de esa casa, le hablé. Le dije que no había podido despedirme bien de mi padre. Que habíamos sido lo que habíamos sido y que yo lo lamentaba aunque no estaba seguro de cuánto era mi culpa y cuánto era simplemente como somos los dos. Le dije que esperar que las cosas se resolvieran solas había sido un error que no podía corregir. El perro me escuchó con la misma atención quieta que tenía siempre. Cuando terminé, se levantó. Caminó hasta la mitad de la calle, se detuvo, y me miró una vez más. Después siguió caminando y dobló en la esquina. No lo vi más. Mi madre me dijo por teléfono, 2 días después de que yo había vuelto a Santiago, que el perro había desaparecido. Que había estado en su lugar habitual la mañana del día en que yo me fui y que desde esa tarde no había vuelto. Que había preguntado a los vecinos y que nadie lo había visto. No hay explicación para eso que yo me sienta completamente cómodo dando. Puedo construir varias que son razonables y que cubrirían los hechos de manera satisfactoria si uno acepta ciertas premisas. Puedo también no construir ninguna y dejar la historia como lo que fue, un perro que apareció el día del funeral de mi padre, que se quedó mientras yo estuve en Valdivia, que me miró de una manera que no tenía nada de animal.
y que se fue el día que yo me fui. Lo que sí puedo decir, y que es lo más honesto que tengo para agregar, es esto: esa tarde en el escalón, hablándole a un perro grisáceo en la vereda de la casa de mis padres, dije cosas que no le había podido decir a mi padre en vida. Y el perro me escuchó como si fueran para él. O como si fueran exactamente para quien tenían que ser. Hace 5 años de eso. Mi madre sigue en Valdivia, en la misma casa. El plato que dejaba en la vereda para el perro lo sacó al mes. El lugar donde siempre se sentaba, en la vereda de enfrente, lo pasa a ver de vez en cuando según me cuenta. No hay ningún perro ahí. Pero hay algo en la manera en que ella lo mira que me dice que no está segura de que el lugar esté vacío. Y yo, honestamente, tampoco lo estoy.